Muy buenas, hola a todos, perdón la improvisación, pero ya estamos en vivo aquí para hablar, para dibujar, para dar tips y para todo lo demás. NEC de Jurásicas Producciones, de esta forma amigos, acompáñenme. Vamos a dar algunos tips con respecto a las fantasías. Gente, si hay alguien en el público que esté desarrollando, que tenga la idea para empezar, o que ya esté escribiendo incluso, o dibujando, qué sé yo, un cortometraje, un cómic, un cuento, una novela, lo que sea, de fantasía, saquen sus cuadernos porque vamos a dar a unos pequeños tips para poder hacer más sencilla esa tarea. Todos quieren hacer sus grandes novelas, sus grandes franquicias. Pues bueno, ahí tal vez radique el primer error con respecto a cómo encarar una fantasía. Lo primero que hacemos cuando vamos a desarrollar una historia de fantasía, crear un mundo hiper complejo. Crear todas las reglas de ese mundo. Por ejemplo, empezar a decir, bueno, quiénes son las criaturas que viven en este mundo, quiénes son, por ejemplo, los gobernantes, cómo se rige la magia, cómo son las reglas, cómo es la historia, el mapa, dónde se ubica la acción. Pues bien, está bien tener un mundo con todos esos detalles pensados, porque hay que pensarlos. Pero, y en esto tengo que ser sincero, yo también a veces me pierdo un poco porque me gusta mucho crear mundos con muchas reglas y que sean 100% originales, pero no tenemos que perder de vista el corazón de toda historia, y esto no es solo para la fantasía, es de toda historia en general, toda narrativa, el personaje, los personajes. Por favor, antes de ponernos a escribir o a desarrollar mundos hipercomplejos llenos de reglas, centrémonos en el personaje que va a estar en ese mundo, que es con el que el espectador va a empatizar. Y si al personaje este no le cae bien o el público no empatiza, no va a seguir la historia por más original que sea el mundo que hayamos creado. ¿Qué es lo esencial en un personaje? Bueno, hablándose de fantasía, el personaje siempre hace un viaje en toda historia, siempre tiene un inicio, una introducción y un desenlace, y él hace un recorrido. Pues bien, en la fantasía ese recorrido suele ser heroico, suele tener aventuras. El personaje es de una forma cuando empieza la historia y es de una totalmente diferente cuando termina. Si esto no sucede, primer error. El personaje debe tener una transformación. Puede ser que después de su recorrido, de su aventura, vuelva al mismo lugar de donde salió, es verdad. Pero tiene que ser diferente él. Tal vez vuelva a su hogar, pero ha cambiado, es un personaje distinto. Y como estaba hablando de heroísmo, de aventuras, nos lleva a los 12 pasos de el héroe. Todo héroe de toda epopeya ha pasado por esos pasos, pasos narrativos, que ser como por ejemplo el momento en el que el héroe está en su hogar, la llamada a la aventura, el encuentro con el mentor, que lo va a enviar a su misión, la pelea con el dragón, la primera prueba, y después donde obtiene lo que fue a buscar. Lo cual nos lleva a otro tema, otra dualidad que tiene todo personaje, y que sirve como disparador para crear un personaje muy interesante que el público va a llegar a empatizar. Hay dos fuerzas dentro de un personaje: lo que el personaje quiere versus lo que el personaje necesita. Y aquí vamos a empezar con los ejemplos. Probablemente, vamos, como estamos por hablar de los Anillos del Poder, les voy a poner de ejemplo a Frodo, el personaje protagonista del Señor de los Anillos. Si vemos al personaje cómo es cuando empieza su viaje y su aventura y lo que tiene que pasar para cuando está terminando, probablemente nos pongamos a pensar que el personaje no quería estar en esa situación. Lo que él quería al inicio es tener una aventura como la que tuvo Bilbo, pero lo que él necesitaba en el fondo, que él no era consciente, era una aventura como la que le tocó, que fue prácticamente un drama para
una epopeya, una aventura de mucha mayor escala que definió toda la Tierra Media. Y el personaje hacia el final consigue una gran sabiduría que no es lo que buscaba en un principio. Entonces, cuando nos sentemos a hacer nuestras historias de fantasías, vamos a partir de eso. Vamos a partir estableciendo qué es lo que el personaje quiere y qué es lo que el personaje en realidad necesita. Y vamos a hacer que nuestro héroe vaya de ese punto al otro. Todo ese viajecito va a ser lo que va a suceder en la aventura, que es una especie de aventura. Tenemos el héroe, le vamos a hacer una biografía, podemos hacer un dibujo de él y ponerlo en un costadito mientras desarrollamos las reglas del mundo. Cuando estemos haciendo las reglas del mundo y la escaleta con los pasos por lo que va a pasar ese héroe, siempre vamos a tener a la vista al héroe, para no perderlo, para no desviarnos del centro, que es ese personaje. Muy importante, con respecto a las reglas del mundo fantasioso, hay dos formas de afrontar esas reglas. Una, creando unas reglas estrictas, pero no profundizando en ellas. Por ejemplo, Animales Fantásticos tiene unas reglas. El tema es que, por ejemplo, nunca conocemos el origen de la magia, por decirlo, un tema muy profundo. Y esto nos lleva a la otra forma de afrontar las reglas, que es, volviendo al Señor de los Anillos, lo que hizo Tolkien. Tolkien no solo estableció un mundo, le creó lenguas, hizo idiomas, hizo mapas, hizo árboles familiares de los personajes y ha creado un mundo que no se le escapa un solo detalle. Cuando tuvo ese mundo investigado y desarrollado, recién ahí empezó a trazar esos personajes que iban. Es mejor empezar por algo sencillo, eh, un mundo más o menos pequeño y que la historia a medida que se vaya desarrollando los lleve. Algún día pueden llegar a ser una gran franquicia, tal vez con juegos de mesa, con películas, con lo que sea. Pero en un principio no piensen en el formato, piensen nomás en hacer que el personaje sea interesante y que tenga un viaje bien específico, claro, del punto A al punto B. Eso en cuanto a formato. Olvídense del formato. Piensen en la historia, en el personaje, en el corazón de esa aventura. ¿Qué sucede cuando el personaje choca con las reglas? Pues bien, hay una forma de mostrar esas reglas para que el espectador, público o lector no se pierda. Porque ¿qué sucede? Suele suceder que tenemos tantas ganas de que la gente vea las reglas que hemos creado para este maravilloso mundo, que ¿qué pasa? Empezamos a meter dentro de la historia, de sopetón, párrafos o viñetas explicativas, si fuera un cómic, con, miren, este lugar donde van a entrar es el Ministerio de la Magia. La mejor forma de mostrar las reglas de un mundo es que el personaje las rompa o se choca con esas reglas. No es necesario colocar una página con todas las leyes de la magia cuando tranquilamente podemos hacer que el personaje rompa una ley de la magia y sea aleccionado por eso y ya el espectador ya incorpora esa regla y ya sabe, esto es importante para la historia, no hace falta leerse ni memorizarse un anexo. Muchos pecamos, me incluyo, en incluir anexos porque nos gusta que la gente vea todo lo que hemos investigado y todo lo que hemos creado. De más está decir que no hay que contradecirse en esas reglas, ¿no? Pero, y eso, no es necesario crear el mundo más original de todos. Si el personaje es interesante, la gente lo va a ver. Si lo que hace es entretenido o es atrapante, la gente lo va a ver. No hace falta crear un mundo con su idioma, con su política, con su historia. No es necesario.